Hoy voy a hablar de Mortal Engines. Más adelante seguiré con Resident Evil, pero es que mi cerebro tiene que descansar bastante de esa saga. Mortal Engines pintaba muy interesante, y además estaba Peter Jackson como productor y co-guionista. Mucho nivel. Sin embargo, el resultado final no podía ser más decepcionante. Empecemos. Sin duda lo mejor de esta película es el mundo posapocalíptico con enormes ciudades con ruedas comiéndose a las más pequeñas. Es lo que en la peli el malvado arqueólogo Tadeusz Valentine llama darwinismo municipal. Todo mola mucho hasta que te empiezas a hacer preguntas sobre ese universo. ¿Por qué cojones se decidió poner ruedas a las ciudades? ¿Se habrán gastado unos recursos de la hostia en hacer esos gigantescos tanques de hierro? ¿No habría sido mejor dedicarlos a otras tareas más importantes como rehacer el mundo? ¿Crear grandes campos de cultivo y toda esa mierda? Vemos que en la ciudad de Londres hay bellos jardines. ¿Por qué no plantar comida para alimentar a la población en vez de dedicarse a depredar otras ciudades con ruedas para después triturarlas y alimentar a la máquina? ¿Por qué parece que todas las ciudades del mundo decidieron al unísono que lo de ponerse ruedas es la mejor idea de todas las posibles? ¿Qué clase de cataclismo raro ocurrió en el mundo para llegar a ese punto? En la película desde luego no explican una mierda. Solo se ve un vídeo donde se muestra el arma Medusa haciendo añicos San Francisco y según menciona Tom, los continentes se hicieron añicos. Y vemos ahí un mapa deforme. Vale, pero ¿qué pasó en esa guerra de los 60 minutos para que todo se fuera a tomar por culo de forma tan radical y en todas las partes del mundo? ¿Y por qué las ciudades con ruedas es la mejor solución posible? Es que cuando vemos el arma Medusa en acción, no parece tener relación con una destrucción de los continentes. Quizás en los libros haya una explicación más o menos satisfactoria, pero como siempre digo, no puedes hacer una peli y para entenderla tener que leerte un puto libro, un cómic o ponerte a jugar a un videojuego a los que igual, dentro de unas décadas, quien vea la peli no va a poder tener acceso o directamente le va a sudar la polla. Si la peli no es capaz de explicar bien estos detalles de la trama por sí misma, no está contando bien su propia historia, y hay veces en los que no hace falta contar, pero en este caso me parece que se lanzan mensajes contradictorios constantemente. Porque vale, igual hay terremotos, pero en la película no vemos ni uno, y además hay ciudades que no tienen ruedas, que prosperan plantadas en la tierra. ¿Qué pasa con eso? Que también, como si tener ruedas te salvara de un terremoto, o de continentes moviéndose. ¿Y hay algún problema que les impida cultivar? Porque no sé, mirad Londres, tiene unos jardines magníficamente cuidados mientras dicen que les quedan recursos para una semana. ¿Por qué no cultivan allí arriba? O en la tierra como hacen los otros. En muchas zonas podemos ver bosques y plantas crecer sin problemas. Aplastar todo lo verde con las ruedas no sé yo si es la mejor idea. ¿Y cuántas ciudades movibles de ese estilo existen por el mundo? Yo supongo que no muchas, por lo que alimentar a la máquina de esa forma no va a ser muy útil a largo plazo. El sistema de las ciudades herbívoras es tremendamente limitado y absurdo para toda la infraestructura que requiere. En fin, el ambicioso sueño de Valentine es destruir un muro de la hostia que hay en algún lugar de Asia y comerse a una ciudad de la Liga Antitracción, es decir, de los que crean ciudades estáticas. ¿Cómo se va a comer la ciudad tras el muro si está toda clavada en la tierra? ¿Y para qué quiere robarle sus recursos? ¿Para que Londres pueda seguir pululando por un yermo donde apenas hay más recursos? ¿No sería más lógico, si esa zona es más estable geológicamente y cultivable, poner el puto freno de mano a Londres y quedarte ahí a vivir sin más problemas? El lugar es como el puto Valle Encantado versión tibetana, muy buenista ella, en contraposición con aquí la pérfida e imperialista Albión. ¡Qué sutil es esta película! En fin, que no creo que haya muchas pegas para una coexistencia pacífica. ¿Y cómo han levantado ese muro? ¿Por qué razón? Para protegerse de Londres no creo, porque llegó a la zona hace solo 6 meses, y el muro habrá tardado décadas en ser construido. Me hace mucha gracia que en este tipo de pelis tan maniqueas, el mensaje de fondo al final sea que ocultarse tras muros y no compartir los recursos es lo mejor. Si recordáis mi análisis de Black Panther, ocurría exactamente lo mismo. En fin, que el tema de las ciudades rodantes mola, pero todo el contexto a su alrededor no tiene ningún sentido. Ahora vamos con Hester So, la chica protagonista. Para entender su historia creo que lo mejor es empezar desde el comienzo. Resulta que su madre, Pandora So, era una arqueóloga que vivía en la costa no sabemos cómo, y tenía una relación muy bonita con Tadeusz Valentine. Tanto que, alerta spoiler, tienen una hija, Hester. Pero es que un día los dos encuentran una movida con un símbolo raro, el de Medusa, y claro, como aquello parece parte de un arma de las chungas que jodieron el mundo, el ambicioso Valentine se olvida del amor y esas chorradas y decide asesinar violentamente a su querida arqueóloga e intentar rajar a su propia hija para hacerse con la antigua Tecno. Boy,
That escalated quickly. Hester intenta defender a su Amachu, pero acaba como Tony Montana, no esnifando yello sino con la cara rajada. Antes de morir, su madre le da un collar en cuyo interior está la llave para poder apagar la supuesta arma destructora de mundos que acaba de robar Valentine. Vale, pero si la madre fue atacada nada más ver la caja de Medusa, ¿cómo coño ha tenido tiempo de decir «Oh mira, la llave de desactivación» y luego meterla dentro del medallón? ¿No ha tenido tiempo de mirar una mierda? ¡Corre, zorra, corre! Hester huye y Valentine quema toda la casa para no dejar pruebas. Entonces la chavala acaba siendo encontrada por un cyborg llamado Shrike, que la acoge en su humilde morada. Como viene siendo habitual, no nos explican por qué en ese mundo existen esos cyborgs, y mucho menos por qué este vive de la forma en la que vive, ni por qué decide acoger a la muchacha. Ambos parecen convivir bastante bien, aunque llega un momento en el que Shrike quiere matarla para transformarla en una hojalata sin sentimientos como él. No tiene corazón como yo. De nuevo, gracias por la sutileza. La razón es que la ve triste y sufriendo, y Shrike quiere apagar ese dolor matándola y convirtiéndola en una máquina. Hombre, igual está mohina por tenerla todo el puto día encerrada comiendo bazofia. Ella piensa que no es mala idea, y le promete que se va a dejar convertir en cyborg. Sin embargo, en cuanto se entera de que Londres, y por ende Valentine, anda cerca, decide darse el piro para cargárselo. Y claro, Shrike se agarra un cabreo de la hostia. Podría haberle dicho, oye, que ahora vuelvo, tranquilo, y así se hubieran ahorrado toda la mierda de la subtrama que luego contaré. Y aquí llegamos al comienzo de la película. Hester está aquí, en esta ciudad pequeñita llamada Salzhaken. Entonces, ¿su plan desde el principio era que la capturaran para poder infiltrarse en Londres y matar a Valentine? ¿Se la suda a toda esa gente que va a perder su hogar? Vaya heroína de pacotilla. Porque claro, si no, ¿cómo pensaba entrar? El caso es que está capturada con el resto de la gente, y aquí aparece un joven arqueólogo llamado Tom Natsworthy. Ve que la pava se va a cargar a su jefe y la detiene, y después la persigue por las tripas de la máquina, arriesgando su integridad física en el proceso. A ver, en serio, la tía no iba a llegar muy lejos en una ciudad con ruedas. ¿Por qué Tom se empeña en arriesgar su vida persiguiendo a una asesina desconocida? Para algo está la policía de Londres, digo yo, no tiene sentido. Al final, la chica llega a un callejón sin salida y se tira. Justo después llega Valentine y lanza al vacío a su pupilo porque ahora sabe que él asesinó a la madre de Scarface. Los dos sobreviven a la caída y quedan varados en el yermo. Por la noche, unos carroñeros intentan capturarles, pero les rescatan dos chalados que viven en una máquina con aspecto de oruga o un bicho por el estilo. Pero no les rescatan por amor al prójimo, sino para venderles como esclavos en un mercado conocido como Rustwater. Ve hacia el norte. Hay una aeroestación llamada Ramsgate. Coge un carguero aéreo desde allí. ¿Cómo coño Hester sabe tanto de ese mundo si nunca ha salido del castillo ambulante de Shrike? Bueno, el caso es que les van a vender a un tío que hace canelones de mierda y carne humana, pero entonces llega un deus ex máquina llamado Anna Fang y les rescata. Si bajamos por este conducto, podremos saltar por detrás. No son más de 6 metros. No podré saltar, de verdad. Dios mío, otra película con una resistencia que lucha por el bien, no, por favor, ya cansa. A ver, si es la de Broncano, bueno, tiene un pase, pero en películas de distopías siempre es lo puto mismo, joder. En fin, que una vez en el avioncito de Anna Fang, la pava les empieza a contar que los busca porque tienen que salir de Matrix. No, es broma. Le cuenta a Hester que era amiga de su madre y que cuando la mataron, la buscó por todas partes. 10 años buscándola y la encuentra justo ahora en un mercado de esclavos. ¿Cómo sabía que estaba justo ahí en ese momento? No había ninguna forma de saberlo. Y lo mismo pasa con Shrike. ¿Qué pasa? ¿Reunión familiar o qué mierdas? ¿Y cómo Fang la reconoció si la última vez que supuestamente la vio tenía 5 o 6 años? Por la cicatriz no creo, porque se supone que nunca la vio después del asesinato de su madre. Y atentos porque aquí viene un agujero potente. Llegan a Air Haven, una ciudad flotante fundada por el viejillo de App, y Fang y la Liga Antitracción les cuenta literalmente que antes de morir, Pandora encontró algo peligroso, un arma, y que el objetivo de esa resistencia es evitar que Valentine la use. Sin embargo, como ya hemos visto, nada más encontrar ese artilugio de Medusa, Pandora fue asesinada, no pudo avisar a nadie, por lo que ni Fang ni nadie debería conocer esa información. Que además, si Pandora y los demás sabían que Valentine era un tipo peligroso, ¿por qué la madre tenía esa relación tan especial con él? Es todo bastante confuso y todo ocurre porque sí. Ah, y mirad este mapa, el mar de Aral ha vuelto a ser el que era, ¡aleluya! Algo bueno del apocalipsis.
Ahora voy a comentar lo más absurdo de la película. ¿Recordáis a Shrike, el robot ermitaño que cuidó de Hester durante años? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, pues debido a que la chica no cumplió su promesa, lo de convertirse en cyborg, ahora quiere encontrarla y matarla. Boy, that escalated quickly. Pero ¿qué cojones? Es que es completamente absurdo. Cría a la chica durante una década y un buen día decide convertirla en cyborg como él. Ella le dice que todo guay, pero luego se pira para matar al tío que mató a su madre. Y ahora Shrike se convierte en una mezcla entre Terminator y Shrek y se va cargando a todo el que pilla por delante para reconvertir a Hester en C-3PO y que deje de sufrir. Todo por una puta promesa aplazada. ¿En serio? Y es que la cosa es mucho peor. El cyborg ha acabado en una prisión marítima, y esta ha emitido un comunicado a Londres informando de que ha capturado al notas este y no para de repetir «¡Matar a Hester Shaw!». Información súper relevante para los gobiernos de ciudades, y sobre todo hiperconveniente para la trama de la película. Y si este monstruo es imparable, como vemos a lo largo de la peli, ¿cómo cojones lo han capturado y encerrado en esa prisión? ¿Y por qué hay prisiones en ese mundo? ¿Por qué malgastar unos recursos cada vez más y más escasos en mantener a presos encerrados? Y el cabrón es lento de cojones, pero llega a todos los sitios rapidísimo, y también localiza a Hester en 0, Shrike se pasa toda la puta película matando a gente, la mayoría de ellos de la Resistencia, buena gente por lo que nos cuentan, y al final, cuando está a punto de cargarse a Tom y Hester se lo impide, ¡oh! El cyborg se vuelve bueno. Ve que Hester está enamorada y que ya no necesita convertirse en un cyborg sin sentimientos para olvidar sus traumas. Tiene todo el sentido del mundo, claro que sí, sobre todo para todas las víctimas innecesarias que ha defenestrado de la ciudad voladora, y las que habrán muerto por la destrucción de la ciudad, manda cojones. Ah, y es que cuando Shrike está a punto de palmar, le dice a Hester: «Ah, por cierto, toma tu puto medallón, creo que lo vas a necesitar para que esta peli de mierda avance». Todo esto mientras la ciudad de los globos está cayendo en picado hacia el suelo. Dentro de ese medallón está la llave para desactivar el arma Medusa, y es que Hester ha tenido ese medallón con la llave USB durante años. ¿En serio nunca en 10 años lo ha abierto para ver qué había dentro? ¿O si lo tenía Shrike, nunca se lo ha pedido? Joder, que fue lo último que le dio su madre, parecía importante. Y mientras Shrike muere, vemos flashback de Hester pasándolo bien con él. Pues oye, no parece tan traumada como para necesitar ser convertida en cyborg, creo yo. Con un poco de turismo y comida decente se le hubiera pasado el disgusto. Catherine empieza a sospechar que su padre podría ser un auténtico hijo de puta y acaba contactando con Bevis, quien vio a Valentine tirar a Tom de Londres. Gracias a un pasadizo secreto desde el museo, logran infiltrarse en St. Paul, donde Valentine está construyendo su arma Medusa. ¿Nadie más conocía ese atajo? ¿En serio? El caso es que descubren toda la movida, pero la subtrama de estos dos sirve básicamente para rellenar minutos de pantalla sin que pase nada interesante o algo que tenga relevancia real en el argumento. Lo único que podríamos destacar es esta frase: Sé que es tu padre, pero debes olvidarte de eso. No es mi padre. Ya no. ¡Oh, cuánto drama! Fang lleva a los protagonistas a la superciudad que se esconde tras el muro impepinable. Mientras tanto, Valentine se dirige hacia allí para destruirlo. Londres debe mirar más allá del darwinismo municipal y pasar a una nueva era. Hoy hemos puesto rumbo hacia el salvaje corazón de la Liga Antitracción, el muro de Shangguo y las tierras de más allá, que se convertirán en nuestro próximo territorio de caza. Vamos a ver, dices que lo de comerte otras ciudades más pequeñas no tiene futuro, pero luego lo que propones es básicamente ir a otro sitio a seguir cazando. ¿Cómo? Esta parte también nos deja una frase para el recuerdo. Eres una reliquia de una época moribunda, un dinosaurio. ¿En qué te convierte eso a ti? ¿A mí? En el meteorito. Y como ya digo, a Hester no se le ocurre mirar qué hay dentro del medallón hasta que ve un símbolo de un ojo. ¡Ahí va! ¡Un ojo como el de esta mierda que me dio mi madre cuando la mataron! ¡Vamos a ver qué hay dentro! Y dentro se encuentra convenientemente un USB para desactivar la máquina Medusa, como ya dije. Aunque también es cierto que después de que las naves de la Liga destruyeran todos los cañones antiaéreos de Londres, ¿por qué no bombardean directamente la cúpula de St. Paul y con ella la máquina infernal? ¿Para qué haces bajar a la chavala y poner en riesgo su vida para que introduzca una llave en una máquina gigantesca si con un par de misiles sería más sencillo?
Otra cosa curiosa es que con solo 4 naves de mierda, la Liga puede acabar con todas las defensas de Londres, cuando han repetido todo el rato que son la repanocha. A Hester la dejan abajo, donde hay mazo de guardias. Fang también podría haberlos acribillado antes de que la chica bajara, no después cuando estaban a punto de matarla. También Fang, en vez de acompañarla, decide adentrarse en Saint Paul, pero por la cúpula. Hester ella sola encuentra el puerto para la llave y el trasto no se apaga automáticamente, sino que tiene que meter un puto código que no viene a cuento de nada mientras Fang se lía a espadazos con Valentine. Y ya está, es que no pasa nada interesante. Hester termina de meter el código y Fang la acaba palmando en una escena sin emoción alguna. Adiós, señor Anderson. Luego Valentine, como se ha quedado sin su poderosa arma, intenta huir en una nave y dejar que Londres se estrelle contra el muro. ¿Por qué? ¿Y qué vas a hacer luego? ¿Conquistar tú solo la ciudad? Ah, y esto es sin duda lo mejor de la película. Hester y Valentine están luchando y de pronto, él le confiesa que es su padre. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Y es que no es el único parecido cantoso con Star Wars. El arma Medusa es una especie de estrella de la muerte. La ciudad flotante de esta película me recordó un huevo a la ciudad de las nubes del Imperio Contraataca. Al principio, cuando caen por el tubo de residuos, también me recordó a cuando Luke se tira después del Yo soy tu padre. También tenemos al general Grievous. Hello there. General Kenobi. Al jovencito aventurero que quiere ser piloto. Y finalmente, ¿cómo destruye Tom la estrella de, quiero decir, Londres? Pues entrando en su interior y lanzando un petardo a su núcleo, a la maquinaria expuesta. Y así, con un solo disparo, logran paralizar toda la ciudad. El malo es aplastado por su querida Londres y nuestros protagonistas se convierten en héroes. Los londinenses abandonan su ciudad ruinosa y deciden irse a vivir a la ciudad del muro. Eso después de que varios de sus líderes hayan reducido parte del lugar, la flota y las casas cercanas a cenizas. También es que es muy gilipollas construir las casas adyacentes al muro protector. En fin, por otro lado, los protas se abrazan y deciden irse a hacer turismo por ese mundo devastado. No sé si hay mucho que ver, pero bueno. Ya veremos si hay secuela o no. Yo espero que haya, porque me parece que este mundo puede dar mucho juego, pero coño, con un guión un poco más trabajado. Suscríbete a Agujeros de Guión si quieres partirte el culo con las mayores idioteces que pasan en las películas. Y si queréis conocer los agujeros de guión de sagas míticas como las antiguas de Star Wars y muchas otras, podréis encontrarlas en el libro oficial del canal, Agujeros de Guión. Ya está a la venta en Amazon y disponible en todas las librerías de Argentina, Rusia, Turkmenistán, la Deep Web, el Imperio Romano, los abismos marinos, el estado de Pensilvania, el Polo Norte y Venezuela.